El profesor Yang lleva 2 años prediciendo exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y en esta entrevista con Tucker Carlson explica algo que muy pocos analistas se atreven a decir, que no hay ningún escenario realista en el que esta guerra termine bien para Estados Unidos, y que las consecuencias ya están llegando a todos los rincones del mundo. ¿Hacia dónde crees que va esta guerra en Irán? ¿Cómo crees que se resolverá? ¿Y cuáles crees que serán las consecuencias? Bueno, muchas gracias por invitarme, Tucker. Soy un gran admirador. Llevo varios años siguiendo tu trabajo, Gracias. así que creo que esta guerra en Irán será muy similar a la guerra en Ucrania, en el sentido de que será prolongada, una guerra de desgaste. Ninguno de los dos bandos aceptará la derrota, aunque lo mejor sería llegar a un alto el fuego. Y esto tendrá consecuencias dramáticas en la economía global. Y esta guerra podría prolongarse durante años y años. Ya estamos viendo grandes repercusiones en la economía mundial, como la cancelación de vuelos. En el sudeste asiático se quedaron sin combustible, así que están pidiendo a la gente que se quede en casa. Y en unos meses más, los expertos predicen una escasez de alimentos, lo que significa que las naciones se verán obligadas a racionar la comida. Y hoy hubo una gran escalada porque los israelíes atacaron el mayor campo de gas en Irán. E Irán respondió atacando la infraestructura energética del CCG. E Irán ha declarado que su propósito, su objetivo, su estrategia es llevar el precio del petróleo a $200 por barril, lo que tendrá un impacto muy simple en la economía global porque toda la economía mundial se basa en el acceso a energía barata. Así que, lamentablemente, creo que podemos esperar que esta guerra se prolongue durante años y años. Eventualmente, Estados Unidos enviará tropas terrestres. Eventualmente, el estrecho de Hormuz será disputado. Eventualmente, esto se extenderá por todo el mundo. Eventualmente, otras naciones se verán involucradas. Así que Arabia Saudita está pensando en declarar la guerra a Irán. Y Arabia Saudita tiene un pacto de defensa mutua con Pakistán. Así que Pakistán también se verá involucrado en esta guerra. Así que las cosas se están saliendo de control. Y recientemente, Ali Larrajini, quien es el jefe de facto del esfuerzo bélico iraní, fue asesinado. Y él era un estadista mayor pragmático en Irán que tenía la autoridad para negociar un alto el fuego. Ahora que él ya no está, realmente ya no hay una vía de escape. Así que ambos bandos están comprometidos con una larga guerra de desgaste y las consecuencias para toda la economía global son bastante graves. Es decir, no diría que ese es el peor escenario posible. El peor escenario incluiría un ataque nuclear por parte de uno o más actores y la destrucción del complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, lo que desataría una guerra religiosa. Así que eso sería lo peor que podría pasar. Pero lo que acabas de describir es un paso antes del peor, que es prolongado, destructivo e imposible de detener. Así que mi pregunta es, dado que hay tantos actores globales, grandes actores globales, Estados Unidos y China creo que se verían perjudicados por esto, ¿por qué no hay un incentivo para resolver esto rápidamente? ¿Y por qué no puede suceder eso? Correcto. Entonces, una vez que esta guerra comienza, adquiere un impulso y una lógica propia. Así que Estados Unidos realmente no tiene una vía de escape, lo que significa que si intenta negociar un alto el fuego con Irán, Irán pediría reparaciones, básicamente alrededor de $1 billón. Pediría que Estados Unidos abandone permanentemente Oriente Medio para asegurar su supervivencia a largo plazo. Si Estados Unidos hiciera eso, entonces las naciones del CCG se convertirían colectivamente en estados clientes de Irán, porque solo Irán podría garantizar su seguridad, así como el uso compartido del estrecho de Hormuz. El CCG es la base del petrodólar, así que lo que hace el CCG es vender petróleo en dólares estadounidenses y luego recicla ese dinero de vuelta a la economía estadounidense. Por lo tanto, si el CCG abandonara el petrodólar, esto tendría graves repercusiones en la economía estadounidense. Además, se produciría una reacción en cadena en la que Japón y Corea del Sur observarían lo que ha sucedido en Oriente Medio y decidirían que Estados Unidos ya no puede garantizar su seguridad. Así que tendrían que remilitarizarse y gastar todos sus recursos en adaptarse a la posible amenaza de China.
Y luego está Europa, que vería lo que ocurrió en el CCG, así como en el sudeste asiático, y se preguntarían, ¿por qué estamos luchando contra Rusia? Queremos que sea en nuestro mejor interés y negociar un tratado de paz con Rusia lo antes posible. Pero esto significaría el colapso de Estados Unidos, el dólar como moneda de reserva global. Recuerden que Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de dólares. Así que la economía estadounidense es un esquema Ponzi que depende de que las naciones extranjeras sigan comprando dólares estadounidenses. Dólares. Así que la economía de EU no podría soportar esencialmente la retirada estadounidense. Y esto es exactamente la trampa que describe la teoría del coste hundido. Una vez que has gastado suficiente, retirarse parece una derrota mayor que seguir perdiendo. Estados Unidos lo vivió en Vietnam durante años, lo vivió en Afganistán durante 20 años. El patrón es siempre el mismo, y el resultado también. Del Medio Oriente. Así que los estadounidenses están atrapados donde están ahora mismo, lamentablemente. ¿Cuál es la perspectiva china sobre esto? Quiero decir, parece que China tiene interés en la paz en el Golfo Pérsico, con esos 7 países productores de petróleo. ¿Por qué China no intervendría e intentaría resolver esto? Entonces, tanto Estados Unidos como China se benefician del statu quo y China tiene un interés invertido en ver una solución muy rápida a esta guerra en Medio Oriente. China importa alrededor del 40% de sus necesidades energéticas del CCG. Así que no solo petróleo iraní, sino también gas natural catarí. Así que, como señalas, China realmente quiere ver lo antes posible un alto el fuego. Desafortunadamente, es propio del gobierno chino no interferir. En asuntos exteriores, China realmente no tiene un marco geopolítico, no una gran estrategia. Realmente cree en el comercio global y no tiene un marco para resolver conflictos armados. Así que los responsables de la política china realmente están atascados. De hecho, los responsables de la política china han declarado públicamente que les gustaría que la carnicería, la violencia en Oriente Medio, termine lo antes posible y que los movimientos en el estrecho se reanuden. Pero desafortunadamente, como señalé anteriormente, cuando comienza una guerra adquiere un impulso y una lógica propios. Es muy difícil detener una guerra una vez que ha comenzado. Así que si tu predicción es correcta y rezo para que no lo sea, estoy seguro de que tú también. Espero que estés equivocado, pero si no lo estás... Sí. Y esto continúa avanzando de la manera en que lo está haciendo ahora, destruyendo la infraestructura energética, realmente destruyendo las civilizaciones de la región. En Irán y el CCG, ¿cómo se vería eso, digamos, en 2 años a nivel global? ¿Cuál sería el efecto en la economía global? ¿Verdad? Entonces, esta guerra acelerará 3 grandes tendencias y las naciones tendrán que adaptarse a una nueva realidad en la que la energía ya no será barata ni accesible. La primera gran tendencia es la desindustrialización, es decir, que ahora mismo hay demasiada gente viviendo en ciudades y puedes hacer eso siempre y cuando puedas importar energía y alimentos baratos. Pero cuando la energía y los alimentos baratos desaparecen, entonces necesitas que la gente trabaje en el campo para producir alimentos para tu economía. Así que tienes que desindustrializarte y reducir tu dependencia energética. Esa es una de las principales tendencias que deberíamos ver muy pronto. La segunda gran tendencia que deberíamos ver es la remilitarización, ya que antes teníamos la Pax Americana, donde Estados Unidos básicamente garantizaba la paz global. Y Estados Unidos básicamente impedía que las naciones entraran en guerra entre sí. Por ejemplo, Trump negoció un alto el fuego entre India y Pakistán porque estas 2 naciones tienen muchas hostilidades entre ellas. Pero ahora que Estados Unidos ya no tiene ese aura de invencibilidad e infalibilidad, ahora que el ejército estadounidense ya no parece todopoderoso, entonces Estados Unidos ya no tiene el poder para evitar que los niños se ataquen entre sí en el patio de recreo. Así que las naciones tienen que remilitarizarse, especialmente países como Japón, que antes dependían demasiado de la protección militar estadounidense. Así que ese es el número 2, la remilitarización del mundo. Y la tercera gran tendencia que deberíamos observar es el mercantilismo, lo que significa que ahora que el comercio global está interrumpido, las naciones, especialmente
Las naciones industriales avanzadas, como Japón y Alemania, necesitan crear sus propias cadenas de suministro independientes y autosuficientes. Afortunadamente, Estados Unidos no tiene este problema porque el hemisferio occidental es extremadamente rico y abundante en recursos naturales. Pero si eres Japón o Alemania, entonces tienes que expandirte y ampliar tus fronteras si quieres mantener tu poderío industrial. Así que estas son las tres grandes tendencias que deberíamos ver muy pronto. ¿Cuáles serán entonces los efectos económicos para China y también para el resto de Asia y el sudeste asiático, Filipinas, Vietnam? Si esta crisis energética continúa en Oriente Medio. La realidad es que esta guerra en Oriente Medio ya está teniendo un impacto severo en toda la economía del sudeste asiático. India importa aproximadamente el 60% de su petróleo del CCG. Pakistán también importa la mayor parte de su petróleo. Japón importa aproximadamente el 75% de su petróleo del CCG. China importa alrededor del 40%. Bien, así que todas estas economías están siendo afectadas. Y ya Tailandia y Vietnam se están quedando sin combustible. Y cuando vas a una gasolinera, simplemente ya no hay combustible para tu motocicleta. Y ahora la gente se ve obligada a trabajar desde casa. Hay racionamiento de combustible. No hay combustible para aviones. Así que esto está afectando a todo el sudeste asiático. Así que la pregunta no es quién se verá afectado, porque todos están siendo afectados. La pregunta es quién será más resiliente y quién estará más dispuesto a innovar y adaptarse a esta nueva realidad. Porque no estamos hablando de una guerra a corto plazo. Estamos hablando de un cambio a largo plazo en la economía global. Y creo que en realidad China será la menos resiliente y la menos preparada para adaptarse a esta nueva realidad. Porque durante los últimos 30 o 40 años, China se ha enriquecido mucho gracias a la economía global, en la que importa energía barata y exporta productos manufacturados. Y toda la economía china actualmente se basa en este modelo. Ahora, durante los últimos 20 años, China ha estado moviéndose hacia una economía basada en el consumo y más en la innovación, como la inteligencia artificial. Pero, desafortunadamente, la inteligencia artificial en sí misma depende de la energía barata. Y los consumidores chinos se niegan a gastar dinero por diversas razones, principalmente porque no son tan optimistas sobre el crecimiento de China en el futuro. Así que el ahorro de los hogares chinos es de aproximadamente un 4%, y a menos que el gobierno logre que los chinos gasten más dinero, entonces será muy difícil para la economía china moverse hacia una economía basada en el consumo. Así que todo el sudeste asiático se verá afectado y creo que China será la más impactada a largo plazo. Quizás no a corto plazo, porque China todavía tiene acceso al petróleo iraní. Scott Bessent anunció hoy que levantarán las sanciones al petróleo iraní para garantizar que la economía mundial no se vea demasiado afectada por esta guerra. Lo que el profesor Jing describe aquí contradice directamente la narrativa dominante. Durante años se habló de China como el gran ganador del siglo XXI, pero un modelo económico construido sobre energía barata importada y exportaciones manufactureras es exactamente el modelo más vulnerable en un mundo donde el estrecho de Hormuz está cerrado. A largo plazo, la economía china no es algo en lo que centrarse demasiado. Vale, solo ahora que nos dirigimos al oeste, ¿qué ocurre con el CCG? ¿Cómo se verá eso dentro de 5 años? Bien, así que lamentablemente el mayor perdedor de esta guerra, independientemente de cómo termine, incluso si los estadounidenses ganaran, el mayor perdedor es el CCG. Porque durante los últimos 30 o 40 años, el CCG se ha construido básicamente sobre un espejismo, porque es esencialmente un desierto con muy poco acceso a agua dulce y muy poca agricultura. Por lo tanto, no podía mantener una población numerosa. Pero con el petrodólar y la protección militar estadounidense, entonces las naciones del CCG se sintieron libres de invertir en tecnología que les permitió aumentar su población. Así que estas plantas de desalinización, infraestructura moderna, por eso viste este crecimiento masivo en Dubái, en Qatar, en Riad. Y lo que ha hecho esta guerra es destrozar ese espejismo y revelar las limitaciones del CCG. Así que, por ejemplo, mira Dubái. Dubái durante muchos años se ha enorgullecido de ser este refugio fiscal seguro, muy cosmopolita y muy abierto. Así que mucha gente adinerada emigró a Dubái,
Pero debido a esta guerra, y estamos hablando de unos pocos drones impactando hoteles, realmente ha destrozado la imagen de Dubái. Y esto tiene una implicación que va mucho más allá de Dubái. Todo el modelo económico del Golfo, los rascacielos, las plantas desaladoras, los fondos soberanos, el turismo de lujo, estaba construido sobre dos supuestos: energía barata y protección militar americana. Los dos supuestos han desaparecido al mismo tiempo. Eso no es una crisis, es el fin de un modelo. Y una vez que rompes ese espejismo, nunca puedes reconstruirlo de nuevo. Así que la idea de Dubái como el futuro Nueva York o Londres, la capital financiera del CCG, ese espejismo se ha evaporado. ¿Realmente creen que irán allí en unos 5 años? Irán está siendo devastado en este momento. Los israelíes y los estadounidenses están atacando infraestructuras críticas. Los israelíes atacaron el mayor campo de gas en Irán. La planta desalinizadora fue destruida. Pero también tenemos que recordar lo que se nos está ocultando. Y lo que se nos está ocultando es el hecho de que los israelíes y los estadounidenses están intentando destruir la capacidad del Estado para gobernar la nación, básicamente, destruir el monopolio de la violencia del Estado. Así que lo que estamos escuchando son ataques a oficiales de policía, a instalaciones militares. Y se habla de fuerzas especiales entrando en Irán y comenzando a financiar grupos disidentes, ¿verdad? Como los kurdos y los pahlakis en el sureste de Irán. Así que, sin importar lo que ocurra en esta guerra, va a ser muy difícil para el gobierno mantener el control nacional, incluso si lograran sobrevivir a esta guerra. Y además, otro gran problema para Irán es que en los últimos años ha sufrido problemas de sequía. Así que su agricultura se vio fuertemente afectada. De hecho, estaban hablando de trasladar Teherán, como de mover a millones de personas fuera de la ciudad de Teherán, porque su capital ya no podía sostener a una población tan grande. Así que esta guerra solo va a agravar estos problemas medioambientales, especialmente con los ataques a infraestructuras civiles críticas, por ejemplo, presas y embalses. Estos son los planes de evacuación y a Irán le va a tomar años y años recuperarse de esta guerra. Como nación, y tienes básicamente el resurgimiento de sentimientos étnicos, tienes la destrucción de la capacidad del Estado para brindar los servicios básicos. Pero la buena noticia para Irán es que parece que podrán mantener el control del estrecho de Hormuz. Y eso es fundamental porque ahora pueden cobrar un peaje a cualquiera que utilice el estrecho de Hormuz. Y hablan de un 10%, lo que debería generar alrededor de $800.000 millones al año para Irán. Así que la nación será destruida en esta guerra. Pero si logra aprovechar el orgullo del pueblo persa, si logra unificar al pueblo persa y puede utilizar eficazmente los recursos del estrecho de Hormuz, entonces podemos esperar que Irán resurja. En unos 10 a 20 años, ¿Dónde estará Israel dentro de unos años?